Hola mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga. Soy el Padre Bernardo Moncada, el primer sacerdote youtuber de la Iglesia Católica. Bienvenidos a mi programa La Verdad sobre el Diablo. Estamos hablando acerca de la asistencia de los santos ángeles. En el primer programa hablamos de la asistencia de los ángeles, en el segundo programa hablamos de qué se puede decir de ellos, y en este programa quiero hablarles acerca de las jerarquías angélicas. En el siglo IX, el irlandés Scotto Erigena causó una enorme polémica al traducir y editar un libro llamado Sobre las jerarquías celestiales o sobre la jerarquía celestial, escrito por alguien que se hacía llamar Dionisio el Areópagita. Muchos creían que este Dionisio el Areópagita era el mismo Dionisio bíblico. Recordemos que San Pablo llegó al Areópago, nos lo data Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 34. Y cuando San Pablo estaba predicando en el Areópago, aunque muchos lo rechazaron y dijeron, de esto te escucharemos después, cuando habló acerca de la resurrección, uno, entre otras personas, se convirtió y ya se llamaba Dionisio. Podemos leer en la Biblia, dice Hechos 17:34, pero algunos hombres se unieron a él y creyeron, y entre ellos estaba Dionisio el Areópagita. Pero gracias a que este autor citó a un filósofo del siglo V, caen en la cuenta de que no se trata del Dionisio bíblico, y entonces le ponen el nombre de pseudo. La palabra pseudo significa falso. Pseudo Dionisio el Areópagita. Este pseudo Dionisio el Areópagita fue un autor del siglo VI después de Cristo. Y este pseudo Dionisio el Areópagita creó una obra llamada Sobre la jerarquía de los seres celestiales. Y este autor divide la jerarquía de los 9 coros celestiales en 3 grandes grupos o 3 grandes coros. El primer grupo o la primera jerarquía la divide en 3 coros. Él dice el primer coro es el coro de los ángeles, el segundo coro es el coro de los arcángeles y el tercer coro es el coro de los principados. Y esta jerarquía tiene una función especial según su autor. La función de esta jerarquía es proteger a las personas y a las propiedades. El autor va un poco más allá, citando una segunda jerarquía, dividida también en 3 coros. La segunda jerarquía, o el primer coro de la segunda jerarquía, son las potestades. El segundo coro son las virtudes y el tercer coro son las dominaciones. A esta jerarquía, dice el autor, le corresponde el gobierno del mundo, antes que de las leyes mecánica celeste, las leyes del mundo y la iluminación de los coros inferiores, es decir, de los principados, de los arcángeles y de los ángeles. El autor va un poco más allá, completando la tercera jerarquía también con 3 coros. El primer coro de la tercera jerarquía son los tronos. El segundo coro de la tercera jerarquía son los querubines y el tercer coro de la tercera jerarquía son los serafines. Y a estos le corresponden la visión de Dios y su glorificación. Estos conceptos y organizaciones en coros, como lo hemos visto, solamente forman parte de la obra mencionada por pseudo Dionisio el Areópagita, pero no tiene ningún peso dogmático o ningún peso doctrinario en materia de fe. Por esta razón, yo quiero traer a cotación nuevamente a San Gregorio Magno, que San Gregorio Magno nos ilumina un poco más acerca de estos coros angélicos o de estas jerarquías celestiales, pero esto lo veremos en el siguiente segmento de este programa, La Verdad sobre el Diablo. No se separen, que ya regresamos.
Continuamos con este programa de la verdad sobre el diablo, donde estamos hablando acerca de las jerarquías angélicas. Hablamos de este autor del siglo VI llamado Pseudo Dionisio el Areopagita, donde nos propone estos 9 coros angélicos en 3 grandes jerarquías. Pero como dijimos, este escrito no tiene ningún peso dogmático ni eclesiástico. Por tal razón, yo quiero traer a cotación una homilía de San Gregorio Magno o Gregorio I sobre los ángeles, y el santo nos dice lo siguiente: son 9 los coros angélicos. Por testimonio de la Escritura, sabemos que hay ciertamente ángeles, arcángeles, virtudes, potestades, principados, dominaciones, tronos, querubines y serafines. 9 coros angélicos. Pero el santo quiere ir un poco más allá. El santo nos va a explicar a nosotros cada categoría angélica, cada categoría espiritual. Y entonces el santo viene a definir los ángeles de la siguiente manera: los mensajeros de Dios que anuncian cosas de menor importancia se llaman simplemente ángeles. ¿Qué es un ángel? Es un mensajero de Dios, un enviado de Dios que anuncia cosas de menor importancia. El santo continúa diciendo acerca de los arcángeles. Los arcángeles son los que manifiestan las cosas más importantes. De ahí que a la Virgen María no se le manda un ángel cualquiera, sino se le envía al arcángel San Gabriel, pues era justo que para eso viniese un ángel de los más encumbrados a anunciar las mejores de las buenas nuevas, es decir, la encarnación del Hijo de Dios. Por esta razón, los arcángeles gozan de nombres particulares dentro de la Sagrada Escritura, al fin de que por medio de los hombres se dé a conocer su gran poderío. Ciertamente sabemos por revelación que hay 7 arcángeles. Ustedes pueden leerlo en Tobías, en el capítulo 12, versículo 18, cuando el arcángel Gabriel dice: yo soy uno de los 7 ángeles que tienen entrada en la presencia de Dios. Ciertamente sabemos que hay 7, pero por revelación solamente conocemos el nombre de 3. ¿Quiénes son? Miguel, Gabriel y Rafael. O San Miguel, San Gabriel y San Rafael. De los otros 4, la Sagrada Escritura no dice absolutamente nada. Y la Iglesia pide que nosotros solamente pidamos la invocación o la intercesión de estos 3 arcángeles que aparecen con nombre. Los otros 4 nombres fueron propuestos por Pseudo Dionisio el Areopagita, pero hoy día son mal utilizados por personas que pertenecen a movimientos como la Nueva Era o el esoterismo. Entonces la Iglesia Católica pide que hagamos un alto. Solamente podemos pedir la intercesión del ángel de la guarda y pedir a San Miguel, a San Gabriel y a San Rafael que vengan en nuestra ayuda, en nuestro socorro. Por nombre propio, solamente a esos 3. El Papa, conociendo el nombre de estos 3, quiere ir un poco más allá y profundizar un poco en cada uno de ellos. Un ejemplo: Miguel. ¿Qué significa Miguel? Significa ¿quién como Dios? Aunque propiamente el nombre Miguel viene de Manael, pedazo de Dios. Pero algunos autores lo traducen como ¿quién como Dios? ¿Cuántas veces se realiza, dice el Papa, algo que exige un poder maravilloso? Es enviado San Miguel Arcángel para que por la obra y por el nombre se muestre que nadie puede hacer algo en contra de Dios. Por eso, aquel antiguo enemigo que aspiró en su soberbia a ser semejante a Dios, diciendo, según dice Isaías en el capítulo 14, versículo 12 en adelante: escalaré el cielo, sobre las estrellas de Dios
levantaré mi trono. Me sentaré en el monte del testamento, al lado del septentrión. Subiré a las alturas de los cielos y de las nubes, y seré semejante al Altísimo. Pero también continúa diciendo la Biblia, según dice el Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 7, que en el cielo se entabló una batalla, San Miguel, contra el dragón, aquel ser que había querido tener y decidido tener su designio lejos de Dios. Y se entabló una gran batalla en el cielo, y no hubo lugar en el cielo para ellos, y fue arrojado del cielo la antigua serpiente, el diablo y Satanás, fue arrojado del cielo a la tierra, según lo continúa diciendo la Biblia en el libro del Apocalipsis. Entonces vemos nosotros que San Miguel Arcángel es el arcángel por el medio del cual Dios obra un poder maravilloso en contra de las fuerzas infernales, de las fuerzas demoníacas. Hay otro arcángel muy hermoso, el arcángel San Gabriel, que significa fortaleza de Dios. Aquellos que quieran ser devotos a la Virgen María, amar a la Virgen, pídanle la intercesión a San Miguel Arcángel para que nos podamos enamorar cada vez más de la Madre de Dios, de la Santísima y de la Purísima Virgen María. A la Virgen María es enviado San Gabriel, que se llama fortaleza de Dios, porque venía a anunciar a aquel que se dignó a parecer humilde para pelear contra las potestades infernales. De él dice el salmista, según el Papa Gregorio: levantado príncipes vuestras puertas, levantaos vosotras, oh puertas de la eternidad, y entrará el Rey de la Gloria. Salmo 23, 7. Y también continúa diciendo: el Señor de los ejércitos, ese es el Rey de la Gloria. Luego el Señor de los ejércitos, y fuerte en las batallas, que venía a guerrear contra los poderes espirituales, debía ser anunciado por la fortaleza de Dios, es decir, por San Gabriel Arcángel. Hay un tercer arcángel que encontramos en la Sagrada Escritura por nombre propio. Este es Rafael. Rafael significa la medicina de Dios. De los 72 nombres que encontramos en el Antiguo Testamento para definir a Dios, hay uno que es Yahvé Rafa. Yahvé Rafa es Dios sana o Dios sanador. En el libro del Éxodo, en el capítulo 16, encontramos que Dios le dice a Moisés: yo soy Dios, el Dios que te sana. Es Yahvé Rafa. Asimismo, Rafael significa medicina de Dios. Rafa, medicina, el Dios. Y como hemos dicho, la medicina de Dios, porque cuando haciendo el oficio de médico tocó los ojos de Tobías, hizo desaparecer las tinieblas de su ceguera, luego es justo que se le llamará la medicina de Dios. Podemos hacer un recuento. 3 arcángeles por nombre propio en la Sagrada Escritura: Miguel, Gabriel y San Rafael. Ya que hemos definido los nombres de los ángeles, de los arcángeles, ahora vamos a exponer brevemente las demás jerarquías o ministerios angélicos. Y esto lo haremos en la tercera y última parte de este programa, La Verdad sobre el Diablo. Así que no se separen, que ya regresamos. Y continuamos en este programa de La Verdad sobre el Diablo, donde estamos hablando acerca de las jerarquías angélicas. Estamos leyendo una homilía de un santo llamado San Gregorio Magno o San Gregorio I, donde nos habla acerca de las jerarquías angélicas y define cada una de las jerarquías o cada uno de los coros angélicos. Ya hablamos de los ángeles y de los arcángeles. En esta tercera parte queremos definir
las demás jerarquías, los demás coros angélicos. Cuando el Papa Gregorio Magno llega a las virtudes, dice lo siguiente: son aquellos espíritus por medio de quienes se obran más frecuentemente prodigios y milagros. Aquellos que tenemos el ministerio de sanación y de liberación, debemos pedirle al Señor Jesucristo que por intercesión de las santas virtudes obre el Señor prodigios y milagros a través de nuestros ministerios. Pero el Papa quiere ir un poco más allá y entra en el coro de las potestades y dice lo siguiente: son los que entre los de su orden han recibido mayor poder para someter los poderes adversos, es decir, a los demonios, a quienes reprimen para que no tienten cuanto pueden a las almas de los hombres. Aquellos que tenemos el ministerio de liberación, debemos pedirle al Señor que por las santas potestades envíe su socorro y que sean atados, ligados y encadenados todos los demonios, aquellos que están siendo tentados de una manera terrible, que sienten que esa tentación supera sus fuerzas, deben pedirle al Señor que por la intercesión de las santas potestades seamos libres y, como dice el mismo Señor en el Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación. El Papa continúa, ahorita entra en el coro de los principados y acerca de ellos dice lo siguiente: son los que dirigen a los demás espíritus buenos, ordenándoles cuanto deben hacer. Estos son los que presiden el cumplimiento de las divinas disposiciones. Continúa el Papa acerca del coro de las dominaciones y acerca de ellas dice: son las que superan en poder incluso a los principados, porque presidir es estar al frente, pero dominar es tener sujetos a los demás. De manera que las milicias angélicas que sobresalen por su extraordinario poder, en cuanto tienen sujetos a su obediencia a los demás, son los que se les llaman las dominaciones. El Papa continúa y entra en el siguiente coro angélico llamado los tronos. En cuanto a ellos dice lo siguiente: los tronos son aquellos ángeles en los que Dios omnipotente preside el cumplimiento de sus decretos. Como en nuestra lengua llamamos tronos a los asientos, reciben el nombre de tronos de Dios los que están tan llenos de la gracia divina que en ellos se sienta Dios y por medio de ellos decreta sus disposiciones. Faltan los últimos dos coros angélicos. Los querubines son llamados también, dice el Papa, plenitud de la ciencia. Y estos excelsos ejércitos de ángeles son denominados querubines porque cuanto más cerca contemplan la caridad de Dios, tanto más repletos están de una ciencia más perfecta. Y así, en cuanto es posible a unas criaturas, saben más perfectamente todas las cosas, en cuanto que por su dignidad ven de modo más claro al Creador. Y llega el Papa al final de su homilía, citando y definiendo el coro angélico de los serafines. Y dice lo siguiente: los serafines son aquellos ejércitos de ángeles que por su particular proximidad al Creador arden en un amor incomparable. Serafines son los ardientes e inflamados, quienes están tan cerca de Dios que entre ellos y Dios, excepto la Virgen María, no hay ninguna otra persona, ningún otro espíritu. Arden tanto más cuanto más próximo lo ven. Ciertamente,
Su amor es llama, pues cuanto más sutilmente ven la claridad de Dios, tanto más se inflaman y se llenan de su propio amor. Qué hermosa homilía del Papa San Gregorio Magno acerca de los ángeles. Yo, Padre Bernardo Moncada, se las traigo en este programa para que ustedes conozcan más la fe y para que sepan más acerca de las jerarquías angélicas. Hemos llegado al final de este programa, hemos llegado al final de la verdad sobre el diablo, pero no es el último programa. Vamos a seguir realizando más programas donde aprenderemos acerca del tema de los ángeles hasta llegar a conocer a nuestro enemigo, porque enemigo conocido es enemigo vencido. Dios les bendiga, recuerden siempre, suscríbanse a mi canal. Soy el Padre Bernardo Moncada, el primer sacerdote youtuber de la Iglesia Católica. Nos vemos en un siguiente programa. Hasta pronto.